Desarrollo histórico de la aerodinámica. Bueno, primero que nada, la aerodinámica automotriz es el estudio de los fenómenos de aerodinámica inducidos por el flujo de aire alrededor de un automóvil en movimiento, por lo que el conocimiento de estos fenómenos nos ayuda a mejorar o optimizar el consumo de los vehículos, a reducir su arrastre, mejorar su comportamiento en la carretera al influir en su sustentación o en su carga aerodinámica y reducir los fenómenos aeroacústicos y las turbulencias a alta velocidad. Fue en 1934 en Estados Unidos cuando apareció Chrysler Airford, el primer automóvil producido diseñado a partir de un perfil aerodinámico. Dado que la aerodinámica está vinculada a la mecánica de fluidos, las pruebas en el túneles de viento se han convertido ahora en un elemento esencial para los fabricantes de automóviles, además debido a sus complejos fenómenos involucrados en la aerodinámica. Tanto las grandes marcas como especialmente los equipos de carreras también se valen de la mecánica de fluidos para analizar este tipo de problema. Orígenes y fuerzas de la aerodinámica. Cuando es un proceso mecánico, interactúan dos sólidos, las fuerzas se aplican y transmiten en el punto de contacto. Pero cuando un sólido interactúa con el aire, en las moléculas del aire próximas al mismo se produce una distorsión, comenzando a moverse alrededor del sólido. El aire cambia de forma fluyendo alrededor del sólido y manteniendo un contacto físico en todos sus puntos. Por ello, el punto de contacto de las fuerzas aerodinámicas generadas son todas y cada uno de los puntos de la superficie del cuerpo. La magnitud de dichas fuerzas va a depender tanto del aire como el sólido. En nuestro caso, el automóvil, dos son las propiedades fundamentales del aire a tener presente: su viscosidad y su densidad, o lo que es mismo su compresibilidad. En el caso del automóvil ha de considerarse su forma, su rugosidad superficial en el área de contacto con el aire y sobre todo la velocidad reactiva esté y en el aire. Todo esto se traduce en que sobre cada punto de la superficie del automóvil están presentes un par de fuerzas, una fuerza de presión normal a la superficie del cuerpo debido a la velocidad relativa entre ambos y una fuerza de rozamiento tangente a la superficial del cuerpo debido a la viscosidad del aire. Fuerzas, momentos y coeficientes aerodinámicos. La fuerza aerodinámica es ejercida sobre un cuerpo por el aire o algún otro gas en el que el cuerpo está sumergido y es debido al movimiento relativo entre el cuerpo y el gas. La fuerza aerodinámica surge de dos causas. 1. La fuerza normal debido a la presión sobre la superficie del cuerpo. 2. La fuerza de crillamiento debido a la viscosidad del gas, que es también conocida como fricción superficial. La fuerza creada por un hélice o un motor a reacción se llama empuje y es también una fuerza aerodinámica, ya que también actúa sobre el aire. La fuerza aerodinámica es en un avión accionado representa generalmente por tres vectores: empuje, levante y arrastre. Si las fuerzas resultantes, la resistencia, la sustentación y la fuerza lateral son la fuente de desplazamiento lineal, los momentos resultantes son la fuente de los cambios de actitud de las rotaciones. En vehículos como aviones, en habitual. Definir estas tres componentes del momento. Momento de balance, en el que hace que el vehículo gire alrededor de su eje longitudinal. Momento del cabeceo, en el que hace que el vehículo se encabrite. Momento de guiada, en el que hace que el vehículo gire a babor y el origen del momento es evidente. Está la distribución detallada de las acciones aerodinámicas, la presión y la viscosidad. El coeficiente aerodinámico es uno de los números adimensionales que se utilizan para el estudio aerodinámico en aeronáutica, automoción y otros campos de las fuerzas y momentos que sufre un cuerpo cualquiera en movimiento en el seno del aire. Similar formalismo se usa para el movimiento de vehículos acústicos y subacuáticos, donde se denominan coeficientes hidrodinámicos al estudiar las resistencias en el agua. Formas de resistencia al avance. La resistencia al avance es en realidad fricción aerodinámica y una de las fuentes principales en la fricción de la estructura o del fluaje del avión con las moléculas del aire debido a que la fricción de la estructura es una interacción entre un sólido y un gas. La magnitud de la fricción
flusaje depende de las propiedades de los sólidos y los gases. Para el sólido, una superficie lisa encerrada produce menos fricción que una superficie rugosa. Para el gas, la magnitud depende de la viscosidad del aire y la magnitud relativa de las fuerzas viscosas en el movimiento del flujo expresada como el número de Reynolds. A lo largo de la superficie sólida se genera una capa límite de fluido de energía baja y la magnitud de fricción de fluaje depende de las condiciones en la capa límite. Si nos referimos al aire como un fluido, se podrá decir también que la resistencia aerodinámica depende de la forma del objeto. A medida que el aire fluye alrededor del cuerpo, la velocidad y la presión local cambian. Dicho que la presión es una medida de velocidad, de que las moléculas del gas y de la presión local cambian, dado que la presión es una medida de la velocidad de las moléculas del gas y que un cambio en el momento produce una fuerza. Podemos decir que una distribución de presión variable produce una fuerza sobre el cuerpo. Podemos determinar que la magnitud de la fuerza mediante la integración, los tiempos de su presión local de la superficie alrededor de todo el cuerpo, el componente de la fuerza aerodinámica que se opone al avance de la resistencia, el componente perpendicular al movimiento es la aerodinámica, que se opone al avance de resistencias, el componente perpendicular al movimiento es la sustentación, tanto esta como la resistencia actual en el centro de la presión del objeto. Resistencia a la rodadura. Se presenta cuando un cuerpo rueda sobre una superficie deformándose, uno de ellos o ambos. Hay muchos factores que influyen en lo que denomina como el coeficiente de resistencia de rodadura. La velocidad a la que circula el peso del vehículo, la adherencia de la superficie, así como el radio, el material y la presión de la rueda. La superficie frontal es el área que ocupa el coche visto frontalmente y se mide con metros cuadrados. Así pues podemos entender que un coche alto y ancho con grandes retrovisores y neumáticos va a ofrecer más resistencia que un coche bajo, estrecho, con retrovisores pequeños y llantas finas. Doble superficie frontal implica doble resistencia a igualdad del resto de los factores. Por eso el SUV consume más y corre menos que el compacto. Aunque lleva el mismo motor, aunque tenga una forma parecida y eso pudiera pasar al mismo, el SUV tiene que mover más aire para pasar a través del aire. Separación local entre el cofre y el parabrisas. Rigidez estructural. El parabrisas es una superficie grande que cumple con una función esencial en la estructura del vehículo, aportando hasta el 30% de rigidez y en elemento clave en el caso de vuelco para resistir el hundimiento del techo. Estela y resistencia de base. Está motivado por el rozamiento producido por el deslizamiento de las capas fluidas unas sobre otras durante el movimiento de los vehículos. Estos rozamientos determinan que una parte de trabajo realizando para hacer sitios a una carrocería que avanza se transforma en calor y no sea restituido por el aire, que se junta por detrás de la misma. Dicha pérdida se manifiesta con la presencia de una zona estela por detrás del cuerpo, en las cuales las presiones son inferiores no solo a las existentes en la parte delantera, sino también a la de la atmósfera no perturbada. Vórtices alrededor del automóvil. Un vórtice es un elemento turbulento en rotación espiral con trayectorias de corrientes cerradas. Como vórtice puede considerarse cualquier tipo de flujo circular o rotatorio que posee la vorticidad. La vorticidad es un concepto matemático usado en la dinámica de fluidos que se puede relacionar con la cantidad de circulación o rotación de un fluido. La vorticidad se define como la circulación por unidad de área en un punto de flujo. El movimiento del fluido se puede determinar senoidal si el fluido gira en un círculo cero en hélice o de forma general si tiende a rotar en torno a un eje. Efectos de la configuración de la parte posterior del auto. Es más importante la parte posterior del coche que es la parte frontal. El objetivo de la forma del vehículo es que el aire se aparte de delante y se ordene de nuevo en la parte posterior de forma más rápida y fluida posible, en lo que se llama un flujo laminal de aire. En el flujo laminar, diferentes capas o láminas de aire alrededor del coche adquieren diferentes velocidades mientras lo rodean. Las capas más próximas a la superficie del coche son más arrastradas por el coche que las más alejadas. Igual que en el cruce de un río, el agua que baja, la que está pegada en las orillas, baja más despacio que en el canal central
Si el flujo laminal se mantiene en el aire, resbala ordenadamente, el coche ofrece poca resistencia.